Hola, buenas tardes. Estamos aquí para presentaros un nuevo servicio que hemos ideado para la Academia CAEFI, que es la que vamos a preparar las oposiciones de agente tributario. Yo soy el tutor, coordinador de la oposición, Manuel Morón. Aquí a mi izquierda está Esther Mas Espejo, es mujer, soy inspectora de la Dependencia Regional de Inspección de Andalucía. Forma también parte de este grupo Ignacio Morón, mi hermano, que está aquí arriba a la izquierda, es agente tributario adscrito a la Dependencia Regional de Aduana e Impuestos Especiales de Cataluña. Nuestra idea ha sido ofrecer un pequeño servicio adicional, o pequeño o grande, ya veremos cómo sale. Creemos que la idea es bastante buena y esperemos que dé sus frutos. Siempre sabéis que nosotros en clase dedicamos unos primeros minutillos a organización y se nos ha quedado corto. Tenéis muchas dudas siempre cuando venís a clase, tenéis cuestiones que no son estrictamente de materias de estudio y cositas de programación, cosas que se quedan un poquito al margen de todo lo que es la materia lectiva. Y bueno, se nos ha ocurrido que ellos podrían hacer un buen trabajo en ese sentido. Nuestra idea es hacer una serie de clases, no todas las semanas, ahora os enseñaremos la agenda, en la que vais a ver lo que nosotros inicialmente hemos pensado que sería importante de cara a conocer el mundo en el que os metéis y ayudaros, bueno, no solo a estudiar, sino también a prepararlo con un cierto orden, un rigor, una planificación. Os voy a poner la presentación que hemos ideado para hoy, en la que nosotros vamos a ofreceros una idea inicial de lo que es este servicio. A ver si consigo ponerlo, es el PowerPoint, es esta, ¿no? Sí, pero esto es el final. Ah, este es el final, vale, Claro. Vamos para el principio. Vale. Estáis viendo la presentación todos, me imagino, ¿no? Vale. Esta es la agenda en la que nosotros hemos planteado las cuestiones que inicialmente era más larga, pero estuvimos ayer hablándolo, estuvimos los Sí. tres, y era un poquito larga y con cosas que no tenían sentido. Lo primero que habría que ver es el horario. Habíamos pensado inicialmente de 5 a 6. Pero ellos dos, tanto Ignacio como Esther, pensaron que os iba a cortar toda la tarde para el que quisiera estar en directo, ¿no? Y posiblemente lo pongamos de 4 a 5 para no interferir mucho en vuestro estudio. Bueno, eso ya se verá, ¿no? Lo que quieran ellos. Todo tuyo. Y nada, pues como he dicho, yo soy Esther. Entonces aquí en la agenda hemos puesto lo que a nosotros nos ha parecido que os podría interesar. Después ya, pues nosotros ya sabéis, por los canales habituales, por el WhatsApp o como sea, pues ya nos diréis si tenéis interés en que hagamos alguna otra charla de este tipo que no es exclusivamente del temario. Porque claro, hay muchas cosas que hablar y discutir de una oposición que no son estrictamente lo que estamos diciendo, los temas del temario. Entonces, en las clases que dan, pues se pierde mucho tiempo en ello. Entonces hemos pensado ponerlo aparte, pero tampoco, como ha dicho él, tampoco queríamos ser muy agobiantes ni ponerlo todos los jueves, porque si estáis preparando una oposición todos los jueves, pues igual es un poquito pesado y va en contra de lo que pretendemos. Ahora, sobre todo, estas 3 primeras semanas sí que vamos a conectarnos los jueves, pero porque es el principio. Y claro, tenemos en cuenta que es un grupo de gente nueva que empiezan ahora a preparar la oposición y que puede que haya cosas que os puedan interesar. Mira, aquí habíamos puesto, como estáis viendo en la agenda, hoy haremos una presentación de la oposición para el que sea nuevo, que vean de qué constan los exámenes. Bueno, ya lo iremos explicando, dónde van las plazas principalmente en un primer momento, cuánto tiempo se tarda en volver, más o menos qué se cobra, cuánto se puede tardar en aprobar una oposición de este tipo, en fin. Luego, el día 29 hablaremos de la gestión del tiempo,
que es cómo organizarte y planificarte, porque esto en una oposición es muy importante. Todos los que estáis aquí seguramente tenéis unos estudios, porque si no, no se puede presentar a la oposición, pero aunque hayáis estudiado una carrera, la gestión del tiempo en una oposición es un poquito distinta, porque el tipo de examen es distinto, te lo juegas todo a una carta y entonces tienes que estar muy preparado para un solo día. Y intentaremos ayudaros para que podáis, para que os pueda salir bien. Luego el 5 de junio también un poquito es lo mismo, ¿no? Cómo estudiar el temario, cómo planteártelo y sobre todo haremos hincapié en el lenguaje jurídico. Es muy importante que porque claro, el primer examen, que son preguntas tipo test, no importa, obviamente, pero en el examen de desarrollo, en la segunda parte, pues sí que es importante utilizar un lenguaje jurídico, no un lenguaje coloquial. Y eso también os vamos a dar algunos tips, porque el que venga de derecho o de ADE o lo que sea, pues ya lo sabe de sobra, pero hay gente que viene de otras disciplinas totalmente diferentes que no tienen nada que ver o de carreras tecnológicas. Y claro, eso después, a la hora de corregir el examen y de presentar el examen, da una mejor imagen, ¿de acuerdo? Luego ya teníamos aquí el 10 de julio, Sí, ahí las tecnologías. ya saltamos un poquito. Nos Ya vamos a ir al saltamos, 10 de sí, julio. Esa la voy a dar yo. sí, Vamos a ver todo lo que son las herramientas virtuales que hay de asistencia al opositor. Esther está muy, bueno, y yo creo que Ignacio también, y nosotros por supuesto, tanto Paco como yo, en que no hay que darlo todo tan mascado. Entonces es necesario... no, porque el trabajo personal del opositor es muy importante. Que tú te esfuerces para buscar y para entender cosas y le des 4 vueltas, y eso es importante. Es un trabajo que luego tiene un resultado mucho mejor, en mi opinión, vamos, al menos por lo No, no, que seguro, seguro. a mí me ha Entonces, pasado. os vamos a enseñar dónde buscarlo. O sea, si tengo una duda, ¿cómo la busco? ¿De qué páginas me puedo fiar? ¿Dónde están las herramientas virtuales en la página de la agencia tributaria? Las herramientas virtuales de IVA, el simulador de IRPF, los manuales de renta, IVA y sociedades. ¿Qué blogs son de interés para que vosotros visitéis? Bueno, pues por supuesto, aparte del mío, que la mayoría ya podéis conocer o no, pues está el de Iberley, el de consultoras, el de Cuatrecases, ese que es muy bueno también. Y por supuesto, vamos a intentar acercaros al uso de la inteligencia artificial en vuestro beneficio. ¿Por qué decimos en vuestro beneficio? Porque si no lo haces con cuidado, ChatGPT falla más que una escopeta de feria. Entonces, no obstante, hay cositas que podéis utilizar de la inteligencia artificial. Y después lo del 17 de julio, el ponerse al día el agosto productivo, porque claro, el parón de un mes es devastador en una oposición, aunque llevéis poco tiempo preparando, no puedes parar un mes completamente, porque después, vamos, pierdes otros 10 o 15 días en ponerte al día y claro, no merece la pena, porque a lo mejor con un poquito de esfuerzo y buena organización es posible bueno, luego cuando se retome en septiembre, porque tampoco tendremos cerca el examen, tampoco hay que hacer un esfuerzo exagerado, pues no vengamos de un parón tan grande, De un claro. parón tan grande y sobre todo porque ya sabéis que hay mucha gente que se apunta a la oposición, pues caen un poco del guindo allá por julio y dice, ay, pues me quiero apuntar, oye, es que hemos empezado en mayo. Pues ahí hay unas clases en las que ellos dos os van a indicar a los que vean ahora este vídeo, no vosotros, porque vosotros si estáis viendo este vídeo es que ya estáis dentro, ¿no? Estamos hablando para el futuro, para la gente que el 17 de julio dirá, oye, me apunté la semana pasada, esta gente me llevan 2 meses de ventaja, ¿cómo me pongo al día? Entonces el 17 de julio, un poquito antes del verano, les van a explicar un poco cómo recuperar qué es lo que hemos visto, etcétera. Sí. Y luego la clase del 6 de noviembre, supongo que ya sabéis que este ha sido el primer año puesto el impuesto sobre sociedades, ha entrado en el examen.
Entonces, el impuesto sobre sociedades, aunque no te entra de una manera muy profunda, a mí me parece que es importante tener algo de idea de contabilidad para poder entenderlo un poquito mejor. Porque si no, hay cosas que se van a hacer muy cuesta arriba. Verás, serán unas nociones básicas que probablemente muchos de vosotros ya sepáis, pero habrá quien no. Y entonces, para no enfrentarte a lo que significa el impuesto sobre sociedades, que es distinto a los otros dos, bueno, me refiero a renta IVA, Sí. que sea un poquito más Claro, fácil. porque vosotros encontráis con la ley de sociedades, nosotros os explicamos que si la base imponible, que si el resultado contable, la reserva de capitalización, que es cuando tú incrementas los recursos propios, dices, oye, ¿qué son los recursos propios? Pues ella, uno de sus objetivos fundamentales en el trabajo son las actuaciones inspectoras sobre el impuesto sobre sociedades. Entonces, que nadie piense que vamos a enseñar sociedades, perdona, contabilidad. No, es Vamos, imposible, vamos es a imposible. acercar terminología a vuestro alcance, porque a nadie se le va a pedir que sepa contabilidad, pero sí que en un supuesto examen, imaginaros, dice, la empresa aporta el siguiente balance de situación. Alguien que no tiene ni idea de lo que ha hecho salta al siguiente supuesto. Y a lo mejor una pregunta tan tonta como un ajuste temporal. ¿Vale? Claro. Entonces, Sí, sí. esa es la idea que barajamos con la contabilidad. Bueno, pasamos a la siguiente. Antes de pasar a la siguiente, ¿tenéis alguna duda sobre esta agenda? Recordaros que podéis enviarles sugerencias a los dos, a Paco y a mí también, pero vamos, preferimos que se los enviéis a ellos directamente. Oye, pues me gustaría tal cosa. O qué te parece si nos pudieras dar unas ideas sobre Se cualquier nos otra haya cosa ocurrido que lo pueden que les necesitar, claro. interese. ¿Vale? Ujú. Venga, pues vamos ya con la presentación Pues de ya hoy. vamos ya con la oposición que tenemos entre manos. Sí, y ahora vamos a dar paso a Ignacio Morón. Pues Ignacio. buenas a todos, buenas. Yo soy Ignacio, como ha dicho Manolo, y nada, agente de nueva incorporación y para lo que queráis, pues aquí nos tendréis para ayudaros, ¿vale? Nada, vamos a presentar primero un poquito lo que son los requisitos de los aspirantes, ¿vale? Esto viene en las bases, pero bueno, a grosso modo decimos que tenéis que ser de nacionalidad española, evidentemente, tener cumplido 16 años y no tener la edad máxima de jubilación, que creo que recordar está en 70, ¿no? Está en 70 Y años. lleva subiendo. La máxima es imposible, aunque la quieren ampliar. A Vamos, 72. 72 la quieren ampliar. Vamos a salir de aquí con Esperemos taca. que no nos pille. Estar en posesión del título de bachiller o de técnico de grado medio, ¿no? Sí. Era Sí, grado sí. medio. De grado Pues, medio o en disposición de haber superado las plazas para entrar en el título superior. pues bueno, titulaciones equivalentes y nada, ¿vale? Eso hay una página Eso es lo más, del Ministerio de lo máximo. Educación en el que podéis entrar. Es lo más, vamos, esto normalmente lo vais a cumplirlos todos, ¿vale? Todos los que estoy aquí. No te Así creas, que nada. porque yo me acuerdo de uno que aprobaron técnico y No, pero, confundieron el grado con el grado pero como otro claro, grado. técnico es diferente. Técnico ya sí se requiere titulación universitaria, ¿vale? Pero en Ujú. principio los que son van para gente, en principio deberían de tener el tema de la titulación cumplido. También hay Nada, otra cuestión, Ignacio, no sé si lo hablasteis con Esther, el tema del turno de discapacitados, que no lo hemos puesto en la diapositiva, pero como tenemos Sí, lo hablamos, lo bastantes hablamos. opositores que van por el Sí, turno de discapacidad, por sí. si queréis comentar algo. Bueno, pues bueno, en principio digamos que ellos compiten, digamos, porque al final yo lo hablo así como una competición, porque aquí entran los 800 mejores, los 700 mejores o lo que sea, ¿vale? También no tengáis miedo entre vosotros de ayudaros, porque una cosa que beneficia a esta academia mucho es el buen trato entre los compañeros. Hay muchas plazas y nosotros no tenemos tanto alumno en GAEFI. Entonces, el ayudar a un compañero no os va a quitar la plaza, ¿vale?
porque después otro día os va a poder ayudar a ese compañero. Entonces no tengáis miedo a eso. Y nada, respecto al cupo de discapacidad, eso, compiten, digamos que entre ellos, ¿vale? El examen es el mismo, lo único que creo que tienen más tiempo para hacer ambos exámenes. Se le da, creo que son 2 horas y media o 2 horas para el tipo Sí, test. depende del tipo de discapacidad y, por ejemplo, Ya. una chica que teníamos que tenía una discapacidad visual y lo que pedía es la adaptación con la letra más grande. Entonces hay que tener cuidado. Esto lo hablaremos cuando estemos cerca del examen, ¿eh? Esto habrá otra sesión de esta. Pues yo me acuerdo de una chica, la pobre, que decía que necesitaba la adaptación, una letra más grande y que hicieron, le dieron, se lo imprimieron en A3 el examen. Digo, coño, si lo que Claro, quiere es un A4 pero la letra más grande. Claro, la chiquilla se encontró con una cartulina encima de la mesa un que, póster. claro, se le cansó el hombro de subrayar, ¿no? Porque iba para... ¡Ah! En fin, ya lo verán. Por supuesto que hay una adaptación, lo que dice Ignacio, jugáis en liga distinta, entonces cada uno tiene sus propios competidores. Pero eso ya, al que le interese eso, ya, Puede vamos. contactar con nosotros. Sí, porque tenemos todos los datos aquí. Me está Por enseñando privado, ¿vale? un PDF que hay de preguntas frecuentes sobre procesos selectivos que vamos a subir al aula virtual para el que lo quiera comprobar. De todas formas, eso no os preocupéis, no se os va a pasar el plazo para echar instancias, somos muy pesados y hablaremos de eso cuando salga la convocatoria allá por finales de diciembre, principios de enero. Nada, Tú si mismo, quieres pasamos Ignacio. la diapositiva, eso. Nada, el examen, como la mayoría sabéis, se compone de 2 ejercicios, ¿vale? El primero de 100 preguntas tipo test, donde habrá 90 minutos. Eh, Nada, se 100. compone, la división del primer ejercicio es un 60% aproximadamente del bloque 3, lo que viene siendo el temario de tributario, y el 40% restante que se divide en los siguientes 2 bloques, ¿vale? Los otros 2 bloques, a grosso modo, las leyes europeas, ¿vale? Del Parlamento, después Constitución, Ley 39/2015, 40/2015, Ley de Violencia de Género y, en grosso modo, eso. Y después, nada, el 60% restante del tributario, como hemos dicho, es muy importante, pero la gente normalmente cae en el error de preparar siempre el bloque 3, ¿vale? Y tened en cuenta que estos son 100 preguntas y si contestáis las 60 del bloque 3 porque lo sabéis muy bien y no sabéis el bloque 1 y bloque 2, vais a sacar un 6, como mucho. O sea, quiero que vayáis entendiendo este tipo de cosas porque son muy importantes, ¿vale? Hay que darle su importancia, la importancia que tiene el bloque 1 y bloque 2 en la calificación total de la nota. Porque después también es verdad que se cuenta el primer ejercicio, bueno, puede no, tiene incidencia en la nota total, pero tiene una incidencia bastante importante para, tanto en la plaza, no es lo mismo que dar el 200 que dar el 500, ya lo iréis viendo, ¿vale? Entonces vamos a darle la importancia que tiene al bloque 1 y bloque 2 sin volvernos locos también, ¿vale? Igual que se va a pedir para el segundo ejercicio una literalidad muy buena y un correcto uso del lenguaje, ¿vale? Entonces vamos a memorizar muy a fondo la ley. En el primer ejercicio, en el bloque 1 y bloque 2 para el primer ejercicio, quizás lo más conveniente es primero entenderla y memorizar realmente lo que hay que memorizar. Muchas veces esto se estudia, ya lo veremos en otra parte de estas diapositivas, cómo preparar la oposición, y a mí me ayudó mucho dedicarme a hacer tipo test. O sea, igual que se practicamos el supuesto para saber escribir, hay que saber hacer el tipo test y leer rápido. O sea, si tú haces test uno al día durante 2 semanas antes del examen, no vas a saber leer con la misma rapidez que una persona que ha hecho 5 o 6 test diarios durante un mes. Esa persona está leyendo ya Real Decreto 1065 y ya sabe que es el regalo. Está leyendo 936 y sabe que es el reglamento de recaudación. Eso te quita 2 o 3 líneas por cada enunciado. Multiplicar por 100 preguntas
os ahorráis mucho tiempo en saber leer y eso se practica con el primer ejercicio, ¿vale? Para eso, bueno, hay una página muy interesante que se llama Testea, ya la conoceréis mucho y, y nada, ahí se preparará ese primer bloque, ¿vale? Ese primer ejercicio. Y, ¿Tenéis y yo creo alguna que duda? yo creo que sobre el primer ejercicio no hay mucho más. Eso, tener en cuenta que el bloque uno y bloque 2 tiene su importancia, pero hay que saber darle la importancia que tiene. Igual que para el segundo ejercicio, la ley general tributaria y los reglamentos hay que sabérselo casi que al dedillo. Para lo otro no hace falta esa profundidad, pero sí saber destacar las cosas importantes, ¿vale? Ya iremos también en algunas clases, creo que se tienen preparadas para preparar el bloque uno y bloque 2 y se darán esas nociones ahí, ¿vale? Sí, el bloque uno y bloque 2 lo vamos a preparar entre Mercedes y yo. Vamos a grabar las clases. No la vamos a hacer al uso como es habitual, porque lo normal era coger tema uno, tema 2, tema 3. Entonces nos ha encargado la academia que en vez de hacerlo por temas de una oposición concreta, lo hagamos por apartados. Es decir, os vais a encontrar a lo mejor 30 o 40 clases. Habrá una clase de la estructura, otra clase de la derechos y garantías, otra clase de la suspensión de los derechos, es decir, lo vamos a hacer muy fraccionadito. En un tema te pueden entrar tres cosas, incluyendo el Tribunal Constitucional, pues vais a encontrar una clase solo del Tribunal Constitucional, que a lo mejor son 20-25 minutos, pero bueno, esa es la idea. Ujú. Eso que entra en el bloque uno y 2 porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Bueno, el bloque uno y bloque 2 es como ha empezado a esbozarlo Ignacio, pues el bloque uno empieza por los cuatro primeros temas, es Constitución pura, derechos y garantías del contribuyente, el título segundo, la corona, vamos con las cortes, el gobierno, el poder judicial, de la administración y cerramos el bloque con la reforma constitucional. Yo creo que lo que menos incidencia tiene, aunque hay gente que la agobia muchísimo, son los artículos 148, 149 y 150, cuando habla de las competencias de las comunidades autónomas. Eso lo veremos en el tema 4 de la organización territorial del Estado, en la que lo vamos a poner por separado, las competencias de las comunidades autónomas y las competencias de las entidades territoriales menores como municipios, comarcas y provincias. Entonces, después seguiríamos con lo que son, le llamamos las leyes sociales, las que ha empezado a decir Ignacio, Ley General de Discapacidad, la Ley Trans, vamos a estudiar una serie de leyes que armonizan los derechos de todas las personas que forman la sociedad. Y cerramos el bloque 1 con el estudio de nuestro trabajo, de nosotros mismos, de vosotros en el futuro. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, a partir de ahora el TREBEP. Entonces vamos a analizar en profundidad el TREBEP. Saltamos al bloque 2, en el que vamos a ver en el tema primero lo que son las fuentes del derecho y las fuentes del derecho de la Unión Europea. Entonces vamos a ir analizando y los temas 2 a 5 del bloque 1 es la ley 39 pura y dura, con una pequeña salvedad de lo que son los órganos superiores, órganos directores de la administración, que eso es ley 40. Entonces, como ha dicho perfectamente Ignacio, ley 39, ley 40 y constitución, abarcáis de los, ¿cuántos son? Digamos, según ha dicho Ignacio, 40, unas 40 preguntas, perfectamente 4 15, puntos. 20, 15, 20. 4 puntos del tema del bloque 1, perdón, del primer examen, 4 puntos pertenecen a esos temas. Entonces, tú dices, es que yo soy incapaz de saberme, ¿qué digo yo? Los planes estos estratégicos, el gobierno por la transparencia. Mira, si te lo saltas, a lo mejor pierdes un puntito, pero si tú vas a lo duro, a lo que hemos dicho, y sacas 2 puntos de esos 4 que corresponden al primer examen, ya necesitas sacar 4 o 5 de los 6 que van a entrar del bloque 3, ¿vale? De lo que es tributario. Por tanto, hay que tener siempre muy presente que bloque 1 y bloque 2 forman parte de la oposición. Preguntad lo que queráis, ¿eh? Sí, y sobre todo que hay mucha
No, yo, a mí me han comentado, yo es que no sé nada de derecho, es que a mí se me hace un mundo, es que yo eso no me lo voy a aprender, es que a mí no se me queda. Pues sí, si te pones, te lo aprendes como se lo ha aprendido todo el mundo. Y por el tema de los test, lo mismo. Eso se hace lo que ha dicho Ignacio, practicando. Tú a lo mejor el primer día haces un test y dices, buf, yo esto no me lo saco en la vida. Pues sí, te lo vas a sacar, porque en cuanto practiques, esto se ejercita también y se aprende. Como casi todo en esta vida, se aprende. Y si tú quieres, pues te lo sacas. Y es cuestión de ponerse, no tener miedo y decir, ¿vale? Porque es que, claro, como el segundo ejercicio parece que es como más complicado, bueno, más complicado, es la parte de tributario y, bueno, son los casos prácticos y tal, parece como que tiene que tener todo a tu atención, pero lo que ha dicho Ignacio, tú no puedes prescindir del bloque uno y 2, tú no puedes prescindir del primer ejercicio, porque es que no llegas al segundo, ¿vale? Claro. Aunque en el Hay mucha primer gente, claro. ejercicio no solo hay eso, pero bueno, Hay que mucha gente que se enfoca también con el primer ejercicio, sobre todo en los últimos 2 años que se reserva el primer ejercicio, no se le echa mucha cuenta al segundo ejercicio. La preparación práctica de los supuestos, pues no la hacen del todo con la intensidad que debieran. Nosotros siempre en la academia defendemos que hay que avanzar las dos cosas a la vez. claro. Tú no puedes centrarte solo en el primer ejercicio, hacer solo tipo test, porque luego tenemos miles de ejemplos que Sí. aprueban el primero y dice, hostia, Uf, ¿y ahora qué ¿por qué hago? no? ¿Por qué ¿Por no? qué no hice caso? Digo, bueno, siempre hay un grupo de gente que no nos hace caso, ¿qué le vamos a hacer? Y Y después, luego hay gente, y algunos que hay aquí conectados, que se centran tanto en el segundo que el primero se olvidan de él. No, Entonces, se pone en el mes de y antes. a mí luego me dice, joder, tío, si es que si yo pruebo el primero, pruebo la oposición. ¿Por qué? Y además es verdad, porque de estar con ellos en clases se ve que el segundo lo controlan muy bien. Pero es que Claro, hay que aprobarlo todo. hay que aprobar Hay que los dos, aprobarlo hay que todo. buscar un equilibrio. Y sobre todo el primero, porque si no, ya no llegas al segundo. Entonces, Claro está. nosotros siempre hay un grupo de opositores que se centran en aprobar el primero y el segundo dice, lo aprobaré el año que viene. Vale, muy respetable esa programación, pero para ese viaje no hace falta que te apuntes a la academia, ¿no? Porque si la academia nosotros nos centramos en un equilibrio de las dos cosas. Hay algunos que vemos que cuando está cerca el primer examen, a las clases es que no vienen. ¿Verdad, Ignacio? Que estaban vacías. No vienen, se centran en el modo test, se ponen en modo test. Nosotros también un poquito de más esfuerzo, ¿vale? Balanceamos hacia el primer ejercicio, sin perder nunca de vista que si apruebas el primero, después viene el segundo. Claro. nada. Y desde mi punto de vista, que yo estoy recientemente aprobado, Ujú. yo me puse en modo test, pero eso lo que implica es que a lo mejor durante un cierto tiempo le daba más importancia un poquito a esas leyes que Constitución, Ley 39 y Ley 40, que creo que son las tres fundamentales, es el pilar del de la primera parte del primer ejercicio, ¿vale? De esas 40 preguntas, esas tres leyes pueden abarcar perfectamente 20 preguntas. El resto es lo que ha dicho Manolo antes, conseguir ese 2 es muy factible, ¿vale? Y yo me puse en modo test por lo que he dicho antes, saber leer. Es muy importante saber leer, pero nunca dejar de estudiar. Es decir, tú no puedes dejar de estudiar una cosa que le dé más importancia. Si has estado durante muchos meses estudiando la ley general tributaria, pues entiendo que el mes de antes vuelvas a refrescar las otras leyes y te Vale, pongas por en eso, modo test para saber leer rápido, porque es muy importante saber leer rápido. También es verdad que yo hice también la primera vez que me presenté, el tiempo eran 60 minutos. Entonces, es verdad que ahora no es que se vaya sobrado, no es que se vaya sobrado, porque ahora también es verdad que hacen el examen más largo, pero bueno, esos 30 minutitos más ayudan, ¿vale? Entonces está muy bien ponerse en modo T, pero lo que dice Manolo, no nos podemos olvidar, pero porque es que Ignacio, lo primero, que las notas generalmente salen ya, lo están haciendo así el tribunal, 1 o 2 semanas antes del segundo ejercicio.
Entonces, caemos en un error de presentarte, ponerte en modo test, estar en una nota sin que no sabes si vas a pasar el corte. Eso te impide después estudiar la ley, continuar haciendo la ley y los supuestos porque no estás motivado. En fin, no hay que perder de vista ninguno de los dos ejercicios en ningún momento, ¿vale? Está bien ponerse en modo test, pero saber que confiar en uno mismo y saber que vas a pasar al segundo. Pero, Ignacio, escúchame, Ignacio, tú te pusiste en modo test que no sé si te han entendido bien. Tú te pusiste en modo test un mes antes del dos, examen. 2 semanas, 3 semanas, creo que Por fue. eso. No, yo estaba Eso, hablando de la gente que desde el principio se pone en modo test. no, no, porque además después yo no soy, es que yo no soy partidario de eso. Te estás preparándote un año entero para el tipo test, que no es que sea fácil y tampoco es el más difícil. Estás preparándote un año entero para pasar el tipo test para que a lo mejor que no lo pases y ahora el siguiente año qué. Y ahora la segunda parte. Si pasas, ¿ahora qué? ¿Renuncias a hacer el segundo y a jugártela a una sola carta el próximo año? ¿Tú sabes si el próximo año, es que no sé, el próximo año pueden pasar muchas cosas en la vida? Y te puede Es que cambiar pueden la pasar, normativa y que no te te, guarden la nota. te cambia la normativa de eso. Tienes un niño, por Como le ejemplo, pasó a él. que me pasa a mí, y te cambia la vida y no le puedes dedicar el mismo tiempo al segundo ejercicio. Creo, desde mi punto de vista, pero bueno, como dice Manolo, esto cada uno tiene su forma de pensar y hay que respetarlo. Pero desde mi punto de vista, plantearte esta posición para aprobarla en 2 plazos, no. Yo creo que si te apuntas, vas a por todas. Tienes que ir a por todas. Esa es mi forma de Pasamos pensar. al segundo ejercicio. Si tenéis alguna duda del pro, es el momento. Pues nada, el segundo ejercicio consiste en un cuestionario con 10 supuestos prácticos y, como pone aquí, relacionados con las materias del bloque 3, ¿no? La parte tributaria. Entonces, una cosa que hemos puesto aquí que es muy importante, que el ejercicio se tiene que escribir de manera que el que corrija el examen no tenga ninguna duda de lo que has escrito. Por ejemplo, hablamos de las abreviaturas que normalmente cuando tomamos apuntes y eso, tenemos la costumbre de apuntar abreviaturas como el qué, el por qué, con XQ, con la Q, en fin. Y eso después en el examen no, no está bien No visto. está bonito. No está bien, No ¿vale? está bonito. Las abreviaturas normales de leyes, sí, esas sí, de todas formas ya cuando vayamos al examen, pero Sí, estas cosas sí que debéis empezar a evitarlas desde el principio, porque si no os va a dar una falsa idea de rapidez escribiendo. claro, claro. Si tú cuando practicas en casa lo vas haciendo con las abreviaturas y tal, el día del examen es como... No, lo tienes que hacer como el día del examen, cuando practiques en tu casa. ¿De acuerdo? Para que Eh, después, para ensayar, es que todo esto es para ensayar para el día del examen. Entonces hay que hacerlo como si estuvieras en el examen. Es la única manera que después no metas la pata en tonterías, que es lo que más rabia da, que después de haber estudiado un montón, de saber un montón de cosas, metes la pata en tonterías. Pues para evitar meter la pata en tonterías hay que practicar mucho. Igual que hemos dicho con los tipo test, con esto lo mismo. Hacer muchos ejercicios, aparte de estudiar, obviamente, la materia, hacer muchos ejercicios porque, bueno, una cosa es que tú te leas la ley, te estudies la ley y después aplicarla es distinto. Ya hoy, sobre todo, cuando te ponen circunstancias distintas en los casos prácticos que, bueno, te hacen dudar y te hacen, pues, lo mismo que hemos dicho con el primero. Contra más hagas, mejor te saldrá el día del examen. Y obviamente porque tú no tengas una preparación previa o porque al principio no te salga muy bien, todo se aprende. Es cuestión de aprender. Cada uno tiene que ser consciente de que se le da peor en un principio, que no quiere decir que sea lo que se te vaya a dar peor siempre, ¿no? En un primer momento, y es lo que tiene que enfocarse a trabajar.
Y lo que hemos dicho también de ver un poquito cómo van los compañeros para seguir las clases, para no quedarte atrás. Y bueno, si tú tienes alguna circunstancia, alguna cosa que haga que no puedas estudiar en una temporada o estudiar menos, pues después lo adelantas un poquito, estudias un poquito más hasta que cojas el ritmo y sin perder el ritmo. Se trata de no perder el ritmo hasta el final. Eso sí, con sus descansos y con sus parones, porque tampoco es bueno no parar o obsesionarse o estar todo el día. Porque Nosotros, al final, eso no. a ver, vosotros los que habéis estado antes con nosotros, que no habéis tenido suerte de aprobar y vais en un segundo o tercer año, sabéis que teníamos un servicio de, digamos, se enviaban los exámenes, se corregían y se devolvían. Eso lo he eliminado. Nos quita una cantidad de tiempo tremendo en clase que creemos que necesitamos tanto Paco y yo como vosotros para los temas lectivos, el temario, las leyes, lo que haga falta. Entonces no podemos perder 2 horas en corregir todas las semanas un supuesto. No es didáctico para vosotros, no es pedagógico hacer todas las semanas un examen y bueno, pues hemos pensado en suprimirlo. ¿Qué hemos hecho? Lo habréis visto, lo primero que estamos haciendo es adaptar todo el material. Os he enviado esta mañana un WhatsApp diciéndolo en el chat de material que no imprimáis. ¿Por qué? Porque estamos cambiando. Ignacio ha modificado y actualizado los supuestos propios que teníamos allí y los supuestos cortos los vamos a subir, ya están prácticamente terminados. Me falta que Ignacio revise los de aduanas y yo retocar un poco los de no residentes, que no estaba muy de acuerdo con determinadas cuestiones del de no residentes. Entonces, nuestro enfoque va a ser práctico en clase. Entonces, parece que ha tenido bastante éxito el sistema que hemos utilizado recientemente del tema de venga, papel y lápiz y tenéis un cuartito de hora para hacer un supuestito en clase, un pequeño enunciado de 3 preguntas. Creemos que es mucho más didáctico, aunque no haya las respuestas. De hecho, creemos que el hecho de que no haya respuestas obliga a la gente a estar pendiente de clase. Salvo en alguna que es verdad que se ha formado alguna pequeña discusión, no ha quedado clara y entonces de ese ejercicio concretamente pues enviamos la solución, no hay nada, no hay ningún problema. Entonces si miráis el calendario veréis que hemos intercalado días de supuestos prácticos en clase, recapitulativos. Creemos que es más pedagógico que hacer supuestos y que no los enviéis. Sí que es verdad que esa versión de conocer cómo redactáis, eso se van a encargar ellos dos, ¿vale? Obviamente ayudaremos Paco y yo, mi hermana Mercedes, que es abogada, en fin, cómo redactar jurídicamente, pero no podemos convertir los ejercicios que se enviaban para corregir en he aprobado, he suspendido. O sea, nosotros la orientación que damos es enseñaros a enfrentaros al examen. Si aciertas o fallas ya es cuestión de práctica. ¿Alguna duda? Pasa al siguiente. Qué callaos están, ¿no? Pasa al siguiente. Muy bien, Sergio. Venga, entramos en el tema de dinero. A ver. Esther fue agente tributario hasta el 2008, que aprobó técnico. Ignacio es agente tributario. Y bueno, incorporación de agentes tributarios. Así que si podéis queréis preguntar lo que queráis. A ver, aquí como hemos puesto, se parte de una nómina que a lo mejor limpia son como 1.200 euros, ya sabéis que depende. Un poquito más, ha subido. Si quieres se lo comento más o menos porque sí, porque tú lo tienes más reciente. Lo tengo fresquito. ¿Hoy han cargado la nómina en el sistema? Sí, la he visto. Tengo, pues mira, una de las cosas, el segundo punto, como veis, el PIA, ¿vale? La productividad, más o menos, para que lo entendáis. Sí, perdona, que es el plan. Porque la has juntado y me ha venido una buena nómina. Eso, el plan especial de intensificación de actuaciones, ¿vale?
Eso. No, la productividad un poquito que pueda tener el funcionario. Ahora os explico cuando lleguemos a ese punto cómo va. Pero vamos, las nóminas, seguramente si Dios no lo quiera y corrijan antes de agosto el tribunal, pero bueno, si saliesen las notas para septiembre os vendré a incorporar alrededor de mediados finales de enero hasta mediados finales de febrero, ¿vale? Porque se da un plazo de un mes para que os incorporéis y toméis posesión. Entonces la primera nómina que cobraréis íntegramente seguramente sea febrero y ahí puede estar en torno a 1.300 netos. Y son, bueno, sí, a lo mejor un poquito menos quizás. Yo es que tengo la retención un poco más baja por el tema de niños y eso. Claro, por eso digo yo, depende de El las que, circunstancias el que personales, sea claro. un poquito más joven, no tenga hijos y demás, pues a lo mejor tenga la retención un poquito más alta y se le vaya más cerca de 1.250 netos, ¿vale? Al mes. Esos son los peores meses. Después, bueno, después un complemento que hay es el PIA, como hemos hablado, ¿vale? Se paga, creo que ha subido ahora para los agentes a 120 euros, Puede ser, pero, lo rectifico. te lo tendría que mirar ahora en mi nómina y te lo confirmo. Eh, Se hace un pago mensual de 110 o 120 euros, no sé ahora mismo en cuánto está, por hacer una hora más al mes, ¿vale? En la que te obligan a hacer 6 horas entre los meses de enero al 15 de junio y del 15 de septiembre al 31 de diciembre. En esos dos plazos hay que hacer 6 horas. Y las otras 6 horas hay que hacerlas entre el 15 de junio y 15 de septiembre, es decir, en verano. En verano tienes que tener acumulado en tu saldo horario un más 6, ¿vale? 6 en mes. Con eso, haciendo esas horas, se incrementarán tus nóminas en 120 euros. Los meses que no has cobrado el PIA porque no ha salido aún y no se ha firmado, lo podrás cobrar con carácter retroactivo, ¿sabes? Que es como yo lo voy a cobrarlo, por ejemplo, ahora. A mí ahora me van a venirme las nóminas del PIA de febrero, marzo, abril y mayo, ¿vale? Entonces, nada, y ya el resto de meses ya me vendrá ese complemento. Después también se compone de dos pagas extra en junio y diciembre, ¿vale? Que bueno, la, la primera de junio que cobraréis vosotros no será íntegra, puesto que seguramente enero no lo habréis trabajado, por lo tanto será un poquito inferior a esos 1.200 netos. Estarán en torno a los 1.900 o 1.000 euros. El de diciembre así se cobrará entera, ¿vale? Después, bueno, una cosa muy importante, la campaña de renta. Se te pagan alrededor de, creo que ha subido ahora un poco, creo que están en 115 euros la tarde, las 3 horas de la tarde. Sí. Y te pagan, si tienes que hacer mañanas y tardes, la mañana te pagan tu sueldo de agente tributario más 15 euros, creo que eran, y Sí. después la tarde, por las 3 horas esas, sí te pagan 115 euros extra. Aquí en Cataluña no dan más de 6 días, pero vamos, creo que es igual que en Madrid, en casi todos los sitios, en casi todas las delegaciones, creo que a los agentes tributarios más de 6 días no le dan. Puede que haya algunos. Los que estáis fuera de gestión tributaria. ¿Esto sí le dan más días? Sí. Vaya hombre. Hombre, la campaña de renta es de Es de gestión. gestión. Es de gestión. Bueno, bueno, nos vamos a callar. Nada, pues la campaña de renta es muy interesante hacerla, es muy cómoda. A mí personalmente me gusta el trato con el contribuyente y no sé, es agradable. Bueno, no os voy a decir que os sirva, bueno, sirve para aprender, evidentemente, pero no para las oposiciones, porque si estáis haciendo una campaña de renta es que habéis aprobado. Entonces tampoco van por ahí los tiros. No, pero sí te entiendo porque Ignacio antes también fue fijo discontinuo de renta y claro, y eso le da un poquito de batalla de cara al IRPF, que también es muy importante Que es en muy la importante. A oposición. mí me ayudó para aprender efectivamente por eso, porque fui fijo discontinuo también antes. Seguramente muchos de vosotros, si no lo sois, lo vais a hacer en la próxima convocatoria que salga, porque eso es otra. Con la preparación de agentes tributarios tenéis muchísimas posibilidades de acceder ya a la agencia tributaria
mediante un contrato de laboral como fijo discontinuo, ¿vale? Y es algo muy interesante y nada, además conoces de primera mano cómo es la agencia tributaria por dentro, ¿vale? Y después las dietas. Ahí no puedo hablar mucho porque en mi caso no nos dan, porque estamos en el aeropuerto, no tenemos dieta y entonces no os podría explicar. Tampoco hacemos actuaciones fuera del aeropuerto, por lo tanto tampoco tenemos kilometraje. Ahí a lo mejor Esther os puede Sí, comunicar un poco más cómo son las dietas. sí. A ver, antiguamente los agentes tributarios, el trabajo básicamente era en la calle, ¿vale? Se decía que el trabajo lo tenían que hacer en la calle. Ahora cada vez menos. Por ejemplo, ahora donde estoy en inspección, pues los agentes tributarios, hay planes de visitas que vienen desde el departamento de inspección y que vienen con unas fichas ya con las actuaciones determinadas que hay que hacer. Entonces se sale a la calle, a las dietas, bueno, sí, hay las dietas, la dieta urbana, que es un precio fijo, que no sé si son 4 euros, una cosa así. Después están las interurbanas, que lo que pagan es el kilometraje. Y después también se pagan las dietas si te mandan a un curso fuera. Pero que esas ya se hacen a través de una agencia de viaje y demás. Ya es algo más complicado y más inusual. Pero básicamente es eso. Mucho, mucho últimamente no se sale. Depende de dónde caiga. Si estás en gestión tributaria, yo diría que no sale nada, ¿no? Una gente, hay No. algunos en notificaciones. Bueno, En aquí gestión sale mi alguno, en compañero de inspección piso salen algunos sí, los sí, planes sí salen, ¿eh? especiales de feria y cosas de ese tipo, pero si no, no se suele salir mucho. Yo creo, en resumen, lo que tenéis que tener en cuenta que las nóminas, digamos, que le hemos llamado rasas, que son las que ha dicho Ignacio, serían las de los meses de febrero, mayo y octubre, si no me equivoco. Toda la demás siempre hay algo que rascar. Si no es el PIA, en la campaña de renta. Y si no, la regularización de objetivos, que es en abril. La liquidación a cuenta de objetivos del año que viene, que es en marzo. Luego tenemos la productividad en el mes de julio, que te llega un poquito antes de agosto. Perdón, la de agosto también es rasa del tirón. Entonces, salvo 4 nóminas, las otras 8, tú ves tus nóminas en esos 8 meses que no son normales y da un poquito de gusto. Ya te acercas a los 2000 limpios tranquilamente. Vamos, es que la campaña de renta, de hecho, para que veáis, esos 1.500 euros brutos, esos son 15 días trabajados en 2 meses, ¿eh? O sea, que Ujú. no creáis que os matáis. Y esos son tardes. Y las tardes son de 3 a 6 que tampoco. Que te da tiempo a echar una siesta. No, bueno, y que Bueno, estás eso. bien, porque además durante el mes de mayo es PLL, el plan le llamamos, que es mediante llamadas telefónicas, entonces tú estás en tu casa, es cómodo. Después a mí la manera presencial también me gusta, el trato con el contribuyente, pero bueno, que al final estamos hablando que en 15 tardes, entre 2 meses, te has llevado 1.500 euros. Bueno, pasa ya de. ¿No? Esto ya. Ah, la pregunta del millón. Eso no se sabe. No lo sabemos. Eso no se sabe. Os vamos a dar unas normas, una idea general. ¿Tú, Sergio, dónde eras? ¿Se me oye o no? Que tenía yo problemas aquí con el Sí, micro. se ¿Se te me oye? oye. Vale, buenas tardes. De Ciudad Real, del Ah, tú centro de eres La el Sergio Mancha. de Ciudad Real, vale, es que hay varios Sergios. El Vale, mismo, tú el eres el que mismo. va a venir a vernos de vez en cuando, ¿no? Espero, ¿Ves? espero, Pues, espero por que baje el ejemplo, agua y nos Sergio, peguen los Sergio cables. no lo va a tener especialmente complicado. No. Ahora, si hay alguien de Gijón, pues le va a costar. Si hay alguien de Coruña, le va a costar menos que a alguien que sea de Orense. A un sevillano le va a costar menos que a un cordobés. Al de Huelva le va a costar muy poquito, porque todo el mundo en Andalucía entra por Huelva o Málaga y después se reubica a sus ciudades. Si eres de Granada, pues Se puede quedar esperando. te puedes quedar esperando un tiempo, pero bueno.
Siempre Yo tengo surgen una cosas, ¿no? compañera, Siempre acabas trasladándote, pero bueno, nosotros es que, por suerte, por desgracia, tenemos muchos compañeros que entraron en Sevilla, que son granaínos, y al final se han afincado aquí. Ahora, los de Córdoba entran, y ahora hay una época de mucha movilidad, con muchas Claro, jubilaciones, claro. salimos de en medio, dejamos paso a la gente joven, entonces, bueno, que yo me enrollo aquí. Ahora hay mucho movimiento. madre, Manolo, Los años. bueno, a Inma decirle que en Murcia creo que también, a ver, no es fácil y no es tan rápida como podría ser, por ejemplo, por poner mi caso, Sevilla, ¿vale? Sevilla es mucho más rápido que Murcia. Creo que Murcia ahora mismo no es la que más movilidad tiene, ¿no? Creo recordar. Pero igual Murcia no, acercarse, claro, pero Almería igual sí, claro, ¿eh? los de Almería no es tan Murcia difícil. van a Almería, van a Alicante, van a Valencia. Eso sí, hablo en Claro, Murcia, eso. Que te toque Cerquita, que se Cartagena, pueden que cerquita te sí. toque acercar. Murcia, jamás. Y después, mira, Ana González tiene una consulta. Ana, la puedes Ah, plantear de palabra, ¿eh? vale, el complemento de destino. Eso es solamente para algunos municipios, por ejemplo, las Canarias, Ceuta, Melilla, donde te da un complemento de destino un poquito superior, ¿vale? Sí. Y he Unos visto que 1.000 euros. aduanas también, ¿no? En aduana, ahí te explica Ignacio, porque lo del H24 Ah, es vale. un No, engañabobos. sí, el H24, bueno, Sí. ya, eso ya lo hablaremos más para adelante, El ¿vale? H24 es un horario especial que tiene por una cierta disponibilidad de 24 horas que atrae mucho porque en teoría tú puedes estar trabajando 4 días y descansar 15. Pero luego la realidad es mentira porque dentro de esos 15 días tienes que gastar los moscosos y tus vacaciones. Entonces no es tan maravilloso el invento. Claro, porque te Y imponen yo las no sé cómo, vacaciones. mm, y no Claro. sé cómo están en otras aduanas, pero en la aduana del aeropuerto de Barcelona no está funcionando bien, no hay medios personales suficientes y al final esos 15 días se te ven reducidos a 8, siguiendo trabajando los mismos días, en fin. Ya si alguna vez os pensáis en iros para allá, yo os podré informar y ya por privado, pero bueno, creo que eso es más secundario. No, no, por Pero eso, supuesto haremos los haremos una complementos de sesión de destino estas que se cuando hayan refiere salido a las Ana, notas. eso, los complementos de destino sobre todo es más por la localidad que te toca, y en especial las Canarias, Ceuta y Melilla. No sé si habrá alguna más No, con algún complemento especial de destino. que yo sepa no. ¿Tiempo que se tarda? Pues para participar lo que se llaman paneles de movilidad es necesario llevar un año de trabajo efectivo, de como C1, ¿vale? Entonces, si tú te incorporas en enero y resulta que el panel lo han convocado en octubre, justo antes, 3 meses, tú cuando llega el siguiente octubre no llevas el año, pero al siguiente ya sí. Consecuencia, mínimo un añito. Hay años en que han convocado 2 paneles, ojo, que no Es que se, eso no se sabe, nunca se claro, sabe, no se depende sabe. de las necesidades también, porque han aprobado mucha gente técnico y necesitan agente tributario, han aprobado por interno, me refiero, y nunca se sabe. Jubilaciones, un montón. Jubilaciones, entonces puede ser que haya 2 paneles en el año. No es normal, pero tampoco es tan raro, ¿vale? Entonces, capitulando esas fechas, un año y 3 meses, un año y 4, puedes estar concursando. Se tarda en resolver entre 3 y 4 meses. Yo creo que un año y 8 meses es el tiempo mínimo en el que se va a estar fuera. ¿Pasa? No, yo espero por si alguien tiene alguna duda, ¿no? Pues vámonos que nos vamos. Otra pregunta muy interesante. ¿Cuánto se tardan en aprobar? Es que claro, es que eso depende, porque hay quien tiene todo el día para estudiar, hay quien solo puede dedicarle unas pocas horas, depende.
Depende del esfuerzo, de dónde vengas, de qué conocimientos tengas antes, si has preparado a lo mejor alguna oposición parecida. Y de la calidad del estudio. Y hombre, de la calidad del estudio totalmente. Porque tú puedes estar sentado 8 horas en el sillón y lo único que Y no has hacer hecho, nada. y lo único que has hecho es calentar el asiento. Eso es verdad. Y hay otra persona que está matándose en el trabajo, viene, tiene un niño, ha hecho lo otro, la madre, el padre malo, y la hora y media que tiene al día la aprovecha y le cunde como a nadie. Entonces, esto es que es... Sí, hemos tenido casos de Hemos esos. tenido casos. Gente trabajando mañana y tarde y que han aprobado a la Mercedes. primera. Mira, hay muchos que nos preguntan porque dice, yo quiero ir avanzado. Yo avanzado, Manolo, por Dios, a mí no me metas en inicial. Tenemos muchísimos casos de gente que ha aprobado desde inicial. La más grande fue nuestra Ana, no quiero decir el apellido, que sacó el número 2 de España y se apuntó a la oposición y aprobó a la primera. Bueno, claro, al decir el número... pero no he dicho el año, no te rías, Ignacio. Lo he dicho yo el apellido, es que lo he dicho yo. ¿Que lo has dicho tú? Antes de que tú dijeras, no voy a decir, bueno, tú estabas diciendo, no voy a decir el apellido y lo he dicho yo. Posiblemente me has cortado. Antonio, en la tuya, Antonio desde inicial sacó el número 15, creo que de la oposición. Pero claro, Antonio y Ana, los dos, estaban en casa con papá y mamá, plato por delante, todo el día para estudiar, 24 añitos, recién salidos de la facultad, con el camino hecho, acostumbrados a los hábitos, a su biblioteca, a sus historias. Oye, y fantástico. Es decir, se puede aprobar en un año, se puede aprobar desde inicial y se puede aprobar a los 3 y 4 años. Y no pasa nada. Por ejemplo, una pareja muy simpática que acaba de volver a Sevilla, Antonio y Débora. Antonio 7 años, Débora 2. Pareja. Y ella se apuntó 5 años más tarde y se han ido juntos a Barcelona. Y quiero decir, eso depende mucho, como dice Ignacio, del estudio, de la situación personal de cada cual. ¿Qué significa? Que no os podéis desanimar por suspender un año en absoluto. No, ni 2. Ni 2 ni 3. Ni 3. Claro, no. Mira, Ignacio, a la tercera, ahí está el tío. Tú aprobaste... Yo, agente tributario, la segunda. Bueno, realmente fue la primera, porque la primera fue culpa mía que suspendiera, porque yo le decía, si esto ya te lo sabes, no estudié. Y cuando salió suspensa la primera vez, me dio de cosquillas, todavía me acuerdo. Pero... No, hombre, la culpa mía por no estudiar, ¿verdad? Sí, no, pero la verdad es que en aquellos tiempos era un examen de otra manera, era muy curioso, pero bueno. Y luego técnico. Y luego sí, me presenté con el tiempo, me presenté a técnico. Ahí tenéis la viva imagen, la siguiente diapositiva. Sí, que hay quien me decían a mí, ahora te vas a presentar porque yo ya tenía 40 años, bueno, tenía 38 por aquel entonces, tú estás loca, ¿ahora para qué? Digo, bueno, verás tú, 38 años, si me voy a jubilar con 60 o 65, fíjate si me quedan años por delante, ¿no? O sea que... y la verdad es que no me arrepiento, la verdad, y ahora que te guardan exámenes y todo por promoción interna. Además, si vosotros ya lleváis, creo que son 3 años, que ya habéis vuelto a vuestra ciudad o allí donde queráis estar, te sacan la plaza donde estás. Eso me dijo Isa que lo iban a quitar si es que no está ya quitado. ¿Ah, sí? Sí. O sea, en cuanto volváis ya os podéis presentar. Ah, vale, eso. Sí. Como era... No, es que hubo una falacia de un sindicato manipulador que decía que había que estar 3 años en tu localidad para consolidar el derecho a que la plaza, cuando apruebas técnico, te la saquen en donde estás, ¿vale? Pero eso se ha eliminado. Vale, pues entonces ya está. Entonces, bueno, entre que si alguien tiene interés en presentarse a técnico,
desde que entras, empiezas a prepararte la contabilidad, el temario, no sé qué, ya te pasan los 2, 3 años que puedes tardar en volver a tu ciudad. Y una vez allí, pues ya está. Creo que te guardan el primero, el segundo Te dos guardan el años. primero 2 años, el segundo también 2 años y Sí, luego el tercero ya sabéis que se compone de dos. Cuando si tenéis curiosidad, pues podéis preguntárselo a ellos. ¿Os lo recomendamos? Absolutamente sí. yo creo que sí, vamos. Absolutamente. Claro. Esther aprobó por interna técnico, costó porque ahí está puesto, ojo, no se regala. O No. sea, sobre todo No, ahora y que eran hay épocas que habían muchas menos había plazas. muchas menos plazas, pero ahora es que hay tantísimos agentes tributarios que han entrado con la idea de ser después técnico que prácticamente todos se presentan. Hay academias que incluso solo preparan por promoción interna. Ignacio, bueno, pues ya se está preparando para técnico. Es decir, Bueno, y el la día... academia esta vuestra, Y GAEFIC, GAEFI también también prepara prepara. técnico. O sea que, Entonces, verá. sí... A ver, viene bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Lo que es promocionar, no podemos perder de vista que estamos preparando a agente tributario. Pero bueno, digamos que sería un poquito poner la guinda al pastel. O sea, porque cuando tú apruebas ya eres agente tributario, tú dices, bueno, no solo tengo un sueldo fijo para toda mi vida, sino es que a partir de ahora el material, los cursos, me lo paga la agencia tributaria. O sea, la academia a nosotros, el que tiene derecho, pues se le paga. Pero, por ejemplo, los auxiliares administrativos que van por promoción interna a agente tributario, nosotros les expedimos un certificado y una factura para que Hacienda, Acción Social, le pague el temario, le pague las clases, etcétera. Y a vosotros, si aprobáis a gente y queréis presentarlo a técnico, exactamente igual. Vais a tener unos beneficios económicos y de tiempo, os dan un mes de empleo, el sueldo lo seguís cobrando para presentaros a contabilidad, en fin, está muy bien la promoción interna. Ujú. ¿Ninguna Bueno, duda? Ninguna duda. ya, Espérate, ya. hay algo en el Mucho más chat. no largaría, ¿eh? A Yo tengo una ver, pregunta. dime. ¿Para promoción interna piden los mismos requisitos? No, para promoción interna, perdona, de agente. O sea, cuando vas de agente a técnico, para hacer la De, promoción interna, ¿piden de los agente, mismos lo requisitos que mismo. si haces técnico directamente? Sí, De sí, titulación, exactamente lo titulación, mismo. sí. Tienes que tener grado universitario. Va. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando vas por promoción interna, yo sé por dónde va David, de que eres auxiliar administrativo y no tienes el bachillerato, con 10 años de experiencia te lo convalidan y te puedes presentar por interna a agente tributario. Pero de agente tributario técnico tienes que tener la titulación. Vale, bueno, no iba por ahí, pero me vale. ¿No? Entonces cuéntame, ¿por No, es dónde que yo ibas? el problema que tengo es que yo tengo la carrera, pero yo me la saqué por privada y no tengo mogalizada y me piden hacer una asignatura. Y por eso Sí, me estoy metiendo a gente directamente, si no intentaría con técnico de primera. bueno, Entonces supongo que pues haré Pues tienes agente, tiempo de cuando esté tienes trabajando me tiempo. sacaré la asignatura, homologaré el título y ya está, y luego yo intentaré ir a técnico. Sí. Claro, claro. Dice, una vez has aprobado cómo funciona el tema de elegir destino. Una vez que te dan tu número de plaza, eliges tus preferencias. Esto es cosa de Ignacio. Pues nada, esto es, van a convocar tantas plazas como ofertas han publicado, ¿vale? Entonces, si tú has quedado el 500, pues vas a tener que elegir los 500 puestos que tú prefieres en orden, ¿vale? Para que así, en el hipotético caso que los 499 que están por delante tuya han elegido exactamente tus plazas que has puesto del 1 al 499, pues a ti te toca la 500, ¿vale? Si tú eres el número uno, vas a poner un destino, porque nadie te lo puede quitar. Si has quedado el 2, tendrás que poner dos destinos por si el número uno te lo quita. Pues así si eres el 500, el 600, el 700. Tendrás que elegir tantas plazas como tu puesto en el que has quedado. Y nada, y entonces ya pues será un poco también, generalmente se gastan las plazas más o menos de manera igual,
¿vale? Es decir, el año pasado, por ejemplo, Madrid se acabó por la plaza 360 y pico, y este año ha sido en torno igual. Madrid por el 300 y pico, ya las plazas no estaban, ¿vale? Y nada, entonces eso, eliges con preferencia. También, aparte de elegir destino de ciudad, tienes que elegir dentro de esa ciudad a qué departamento quieres ir. Habrá ciudades, por ejemplo, pequeñas, estilo, yo qué sé, Cuenca, a lo mejor muy chiquitilla, y se oferta una plaza, pues a lo mejor esa plaza es para gestión o es para inspección, no hay más. Ahora en Barcelona, que ofertan 300 plazas, pues hay para inspección en Letamendi, para inspección en Yuser Carner, para aduana en el puerto marítimo, para aduana, ¿vale? Gestión hospitalet, gestión Letamendi, gestión en Cornellá, gestión en... Entonces tú dentro de la ciudad también tienes que hacer tu preferencia de dónde quieres acabar, ¿vale? Es elegir ciudad y, y departamento. Tienes que elegir las dos cosas. ¿Hay otra? No, lo de la plataforma. Sí, sí, no, pero creo que hay otra. Ah, no, que está dando las gracias, Vale, Ángeles. pues ya está. Vale. Finalmente, como hemos dicho, nosotros ya sabéis que estamos muy mezclados. Obviamente no somos, nosotros creemos que la plataforma para practicar test, la nuestra, es la mejor. Lo creemos, si no, no la hubiéramos hecho. Y lo que no nos gusta, pues lo vamos cambiando. El que está en Oposita Test, fantástico. El que está, bueno, es que no me sé más. En otra cualquiera, pues genial. Nosotros os recomendamos Testeate porque las preguntas las hemos hecho nosotros, la supervisamos nosotros. De hecho, la supervisa Ignacio. Cuando alguien tiene algún, le da el botón de aclarar preguntas, que le pongáis cara, el que os responde es ese que está ahí detrás. En algunos otros casos soy yo, pero muy poquitos. Pero la mayoría es Ignacio el que os responde a las dudas de las preguntas de Testeate. Tenéis un descuento del 50% en la suscripción anual y se le pide a Fernando, que es el dueño de la academia, que es el que os facilita un cupón de descuento del 50%. ¿Se puede hacer con otros? Por supuestísimo que sí. Eso nosotros ahí no nos vamos a meter. Pero sí que es verdad que nosotros de vez en cuando hacemos simulacros y cosas así, y esos simulacros, claro, los vamos a hacer en la plataforma. Pero claro, si un día pues se nos ocurre a Paco y a mí hacer un simulacro de los temas 8 y 9, pues tú te vas a Oposita Test y te haces un simulacro a tu aire de los temas 8 y 9. Pero claro, nosotros después los corregimos en clase a lo mejor alguna vez. Claro, no lo va a tener. Ese es el único inconveniente, es eso. Nosotros os la recomendamos, pero no es obligatorio en absoluto. Hombre, Si y tenéis yo cualquier cosa, pues... Sí, Ignacio. no, por añadir algo más, hombre, que si vamos a hacer publicidad, vamos a hacerla. Yo, Bien. por ejemplo, como eso, aprobé en varios años, ¿vale? Yo mi primer año, yo estuve en Oposita T porque, por ejemplo, tampoco existía Testea. Y yo recuerdo de enviar dudas, ¿vale? Y jamás fui contestado. Yo creo que una cosa buena que tiene Testea, ¿vale? Aparte de la calidad de las preguntas, que creo que tenemos una calidad de preguntas bastante buena porque las hemos hecho nosotros personalmente, creo que es ese trato con el suscriptor, alumno, llamadlo como queráis, y esa cercanía. Yo creo que aquí hay algún que otro compañero que lo podrá decir, porque si son del año pasado, que creo que se contesta bastante rápido, creo que en menos de 48 horas se están resolviendo las dudas, se están modificando algún error que se nos pasa, porque al final somos personas y cometemos errores, pero estamos solucionándolos rápido. Creo que eso es algo que nos desmarcamos en este caso, de Opositate, que es posiblemente la número uno, ¿vale? Pero eh, creo que eso es algo bueno. Es decir, el alumno plantea una duda o detecta un error, nos lo plantea y creo que raro ha sido la vez que, bueno, y como ha dicho Manolo, que soy yo el que lo lleva, que haya tardado más de 48 horas en contestar, creo. Alguna vez se me puede ir. Tengo un niño pequeño, estoy en Barcelona, mi familia en Sevilla,
me muevo mucho y hay veces pues que saco el tiempo de donde lo tengo, esperando el avión, en el metro, lo que sea. Pero generalmente se contesta rápido. Y creo que esa cercanía y, y ya te digo, y esa explicación, que muchas veces se nos atascan preguntas por no saber detectar una trampa, creo que la resolvemos bastante rápido. Había una duda por ahí Perdóname que de... os interrumpa, Dime. pero en eso le doy toda la razón a Ignacio, ¿eh? Y es más, muchas veces no estamos de acuerdo, yo como alumno del año pasado, ¿eh? No estamos de acuerdo en la solución que nos da Ignacio y le mandamos una captura de pantalla tanto a Paco como a Manolo y entramos en debate y esto ya peor, eso se alarga en el chat que es verdad, ¿eh? A ver, yo contesté, Muchas gracias. estoy contento, ¿eh? Las cosas como son. No te quito la razón Muchas gracias, ninguna, hombre. Ignacio, ¿eh? Que sois... Muchas Hay, gracias. hay una pregunta en el chat que Patricia nos está planteando el tema de que ya nos envían los supuestos para que los corrija Silvia. Dicen que les daba una ayuda importante. Vale. No lo voy a negar. Silvia ha hecho un trabajo importante de corrección, de homologación de respuestas, etcétera. Pero es un servicio que usaba muy poca gente, que a nosotros nos quitaba muchísimo tiempo lectivo. O sea, cuando empezábamos en noviembre, que se empezaban a hacer los supuestos semanales, de noviembre a mayo, teníamos que desperdiciar 2 horas, los que habéis estado con nosotros antes, que después de la pausa del café de las 6:30 era todo el supuesto. Entonces, no podíamos avanzar en materia. Entonces, eso había que quitarlo, porque luego los que enviaban los supuestos, yo estoy de acuerdo que el que lo ha enviado le ha supuesto de ayuda al que le ha supuesto de ayuda, porque todos no opinan lo mismo que Patricia. Entonces yo he tenido que tomar la decisión y he decidido que eso no se va a seguir haciendo. ¿Qué significa? Que no vamos a seguir dando ayuda en la corrección, en indicaciones de formato jurídico, de por aquí no vas bien o vas mal. Eso vamos a seguir haciéndolo. De hecho, están Ignacio y Esther e Ignacio, van a dedicarse precisamente a eso. Confiar en nosotros, que ya veréis que esto va a ser mejor para todos, no solo para unos cuantos, porque yo he hablado, y ya sabéis que me gusta llamar a muchos o hablo por WhatsApp y les pregunto, oye, ¿qué tal? Y hay muchísima gente, Patricia, que dice que no enviaban los supuestos porque no les servían de nada. O sea, si yo te envío a ti la plantilla, tú eres dueña y señora de corregirlo exactamente igual que te lo puede corregir otra persona. Entonces, viendo eso, que yo no digo que no te haya ayudado, pero no ayuda a la inmensa mayoría, ha ayudado a unos pocos y, en fin, es una decisión que, bueno, que hemos tomado. Confía que no te vas a sentir sola, al contrario, con estos dos vas a tener un hilo directo con ellos y además lo hemos hablado, ¿verdad? Cuando llegue noviembre, diciembre, enero, No, claro. vamos a Una hacer cosa. un supuesto, se lo vais a enviar a ellos, a Paco, a mí, lo vamos a valorar y os vamos a seguir dando las mismas indicaciones. Pero no os vamos a forzar a que haga un supuesto. Os pongo de ejemplo mi hijo David, ha acabado medicina y está estudiando el MIR. Y cuando dijimos, oye, es que dice que le hacéis un examen, un simulacro semanal, dice, ¿qué locura es esa? O sea, eso lo dijo alguien que está preparando 12 y 13 horas diarias de estudio, está preparando algo que es muy parecido a una posición, que es el MIR, y que no tiene fundamento pedagógico. Lo que es el tema de ayuda, ese feedback de vuestros exámenes, eso os lo van a dar Esther Ignacio seguro, ¿vale? Confiar en el nuevo sistema, porque además la práctica la vais a tener en el día a día y vamos a liberaros de esa obligación de hacer exámenes, escanearlos y enviarlos, porque los exámenes los vais a hacer en clase, ¿vale? Y una cosa que yo como alumno veía, y es verdad esa pérdida de tiempo, porque al final os habréis dado cuenta, sobre todo los que ya estáis de años anteriores, que los supuestos al final en inspección, una pregunta típica es
en la duración del procedimiento inspector. Ahí no hay debate. Y perder 4 o 5 minutos de clase en decir que si dura 18 dura 27 meses, no hay sentido. Igual que cuando empecé a coger dominio sobre la responsabilidad, debatir si el 42.1 es, ¿vale? O si es el 43 o por aquí, se podrá a lo mejor dar alguna explicación, pero creo que es mejor la explicación teórica, intentar detectar eso, que no perder tiempo en que 4 o 5 alumnos lean casi la misma respuesta, ¿vale? Porque es verdad que tiene esa pérdida de tiempo y en cambio nos vaya a tener a nosotros para esas dudas puntuales, donde se van más a fondo, pues nos tendría a nosotros para preguntarnos bien mediante correo electrónico, bien mediante los chats, ya haremos WhatsApp privados, en fin, ahí vaya a tener nuestra ayuda. Entonces yo creo que eso, lo que dice Manolo, va a mejorar mucho porque se va a poder repasar a lo mejor la materia 2 o 3 veces. Perdón, es que creo que no me he expresado o que no he preguntado bien. Mi duda es si entonces, los supuestos ya que enviábamos a Siria ya no se van a enviar. ¿Es eso? Sí. Que enviábamos semanalmente. Sí. Y entonces ahora, el formato de la clase de avanzado, ¿cuál será? El formato va a ser el mismo que teníamos hasta ahora y no sé si le has echado un ojo a la planificación de 2025. En la podemos poner si quieres, vamos, no tardo nada en ponerlo en pantalla. La idea es intercalar clases prácticas en la que vamos a hacer ejercicios en clase, en la que os vamos a obligar a escribir como si estuvierais en un examen. A lo mejor de las 3 horas y media que vamos a estar en clase o de las 4 que algunas veces se nos va, vamos a dedicar media hora a la práctica diaria. Esa práctica la vamos, por lo tanto, limitar a esa media hora en clase hasta Navidades. Después de Navidades sí vamos a hacer que hagáis supuestos, pero no los vamos a corregir en clase. Os lo vamos a enviar, la solución será de autocorrección y Esther, Ignacio o Paco y yo os vamos a decir a unos cuantos salteados, envíamelo. Pero si tú, por ejemplo, Patricia, vemos que tú redactas bien, que tú no te lías, a ti no te va a servir de nada que yo te envíe un ejercicio corregido en el que diga un 8, un 7, un 6, porque has acertado, pero yo sé que tu redacción es buena. Nosotros intentamos guiaros en la forma de contestar, de entender los enunciados, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a conseguir con la práctica diaria y no hace falta, digamos, ese traslado de trabajo que teníamos en clase y que os hacíamos hacer a vosotros en casa. Entonces, otra pregunta más. Dime. El conectarse en directo va a ser todavía más importante que antes, porque si no va a haber una parte que te vas a perder. No, mujer, pues nosotros siempre lo hacemos. Acuérdate que tú le das a la pausa y... Ya, pero sí que te paras y demás. Claro, nosotros cuando digamos un enunciado, 3 preguntas, 5 minutos por pregunta, son 15 minutos. Le damos a la pausa a la grabación, tú le das a la pausa de la visualización, haces tu supuesto y le das al play y nosotros lo corregimos a continuación. Vale. ¿Vale? O sea, va a ser incluso más vivo, más dinámico. Vale. ¿Vale? Y cuando haya simulacros sí que se enviarán. Sí, vamos a tener... Mira, voy a poner ahora... Yo creo que esta es la última y ya viene detrás la de muchas gracias, ¿eh? O sea que la quito esta. David, me han pedido por aquí truquitos que uses en el MIR para explicarlo para el tipo test. Estudiar. Es que a mí mi prima me dio varios y me fueron bien. Por eso le digo que como es un examen, aunque sea diferente, pero también tiene como mini supuestos y cosas así. Pues tú Sí. sabes que ya lo habíamos hablado con él. Lo hemos hablado con él. Y eso, entonces me acuerdo que me dio en plan lo del nunca, cosas así que iban bien. Y aunque la materia no tiene nada que ver, sí que tiene como mini supuestitos que pueden eso. Preguntas que tienen nunca y siempre. El Raramente, Los nunca y los siempre. raramente esa es la respuesta correcta. Ah. Vale. Por Pues ejemplo, sí, ya lo habíamos hablado con él. Lo que pasa es que está tan ocupado que... Pero bueno, bueno, sí.
Y pero tendría que sacar buena nota en el mismo, si no te puedo dar la consigna. Es verdad, que lo mismo no sacar buena nota. Podría Vale, ser, podría aquí ser. lo tengo. Venga, aquí ponemos. Que ya se ha ido el pobre, que está estudiando ahí. Oh. Y el examen va a ser en enero del año que viene, o sea, imagínate. Mira, Patricia y todos. Aquí tenéis el... Bueno, por supuesto no cambia que vosotros vais a poder ver todas las clases de los dos grupos, estéis en el que estéis. Pero vamos a centrarnos en la pregunta que ha hecho Patricia, que ella está en avanzado. Vamos a tener, fíjate, teoría y supuestos prácticos, de los 3 al 8. Pero luego, el día 15 de julio, por ejemplo, que Sergio se va a venir desde Ciudad Real a conocernos, ese día va a ser un... Yo no le diría simulacro, porque lo que vamos a hacer es un enunciado con sus 3 preguntas, 15 minutos, lo corregimos. Otro enunciado, sus 3 preguntas, 15 minutos, lo corregimos. Así vamos a echar, ¿qué te digo yo? Una hora y media. Descansamos otros 2 enunciados con sus 3 preguntitas, otras media hora y los corregimos. Entonces, esto es lo que vamos a intentar. Que luego tú quieres ese, o no sé si a ti concretamente te hace falta. Yo creo que a ti, por lo que yo he visto en algún examen tuyo, a ti no te hace falta. Lo que es la expresión, ¿vale? Entonces tú puedes acertar o equivocarte, no pillar una trampa. Pero esas trampas las vamos a practicar en clase. Y la redacción jurídica es la que os van a vigilar Esther e Ignacio. Y Paco y yo, por supuesto, también. ¿Vale? Vale, y otra duda más, perdón por las dudas. No, hombre, si para eso ¿Vamos estamos. a seguir teniendo acceso a los vídeos de academia? Como a los vídeos de academia. Sí, en la última parte, bueno, los últimos meses de esta convocatoria tuvimos acceso a los vídeos de academia. Sí. Mira, me gusta mucho esa pregunta porque además fue una idea que se nos ocurrió a Paco y a mí, porque vosotros sabéis que en clase, bueno, pues algunas veces hay momentos de debate, hay tensos. Cuando se acerca el examen, como pasó este martes, los de clase están histéricos, los de casa callados, no escuchamos nosotros a los de clase, no escuchamos a los de casa y hasta Paco tuvo que ponerse de pie, yo me tuve que levantar y meterme entre 2 que no paraban de hablar para separarlos. O sea, hay veces en las que es necesario una clase sin público. Y entonces, que ella se refiere a las clases que hemos grabado para academia. Ah, sí, Fernando claro, lo sé. Sí, Fernando las ha subido y van a estar ahí, por supuesto que sí. Pero no solo esas, sino también la de los supuestos prácticos corregidos. ¿Vale? Esas van a estar ahí. Vale, mira, aquí por ejemplo, cositas novedosas. Si os fijáis en el 7 de julio y 14 de julio inicial, eso es inspección. Obviamente no hay nadie mejor que Esther para darnos inspección. Entonces los vamos a dar Esther y yo. En avanzado será el 22 de julio y por eso la semana antes tienen programado el de las nociones de contabilidad, ¿vale? Para que lleguéis con una cierta de... No, perdona, la contabilidad es calla. No, esa era justo antes de... Es para sociedades. Sí, para inspección. Si seguimos avanzando, por ejemplo, Paco e Ignacio van a dar la clase de IRPF2, todo lo que son los damas, las deducciones, y esto la van a dar ellos dos. En inicial también, sociedades las vamos a dar Paco y yo, y aduana las vamos a dar Ignacio y yo. Entonces hay unas ciertas novedades. Fijaros que, por ejemplo, el 11 de noviembre, esto lo estuvimos haciendo Paco y yo el otro día, y hemos preparado una clase el 11 de noviembre solo de ejercicios. No es un simulacro. El simulacro lo tendremos el 28 de noviembre. Pero vamos a hacer ejercicios. Fijaros el tema 7 de octubre. El 7 de octubre va a ser una clase de supuestos, ¿vale? Las sanciones va a estar el 30 de septiembre, el 7 de octubre va a haber solamente supuestos prácticos. Y los de inicial, que lo han hecho recientemente, han tenido 2 clases teóricas. Se podrán conectar seguramente y hacer supuestos prácticos en clase. Es decir, queremos
introducir mucho la práctica dentro de la clase. ¿Vale? Pues ya está, ¿no? Más preguntitas. Y si no, ya sabéis, los tenéis a vuestra disposición y os irán subiendo cosas que creemos que serán interesantes, los que os suban al aula virtual y antes, bueno, pues os lo irán comentando. Una duda. En agosto, espera, ¿en agosto se cobrará? En agosto vamos a hacer lo mismo que hicimos el año pasado, que es cosa de Fernando. Ya sabes que la academia no es nuestra, al menos de momento. Entonces, en agosto... No, Roberto, tú no pidas perdón si te estoy contestando a ti. En agosto lo que vamos a hacer es, si tú quieres seguir, no habrá clases, habrá posiblemente un chat, mantendremos a una persona al cargo de los 4 chats, que casi con toda seguridad le va a tocar a Ignacio. Entonces, que para eso es más nuevo. Entonces, el que quiera seguir, sigue y paga media mensualidad, ¿vale? El que se quiera borrar, se dice, oye, que yo en agosto ni me voy a conectar. Fernando, ¿qué es lo que hace? Quita los accesos al aula virtual, no se sale de los grupos, ¿vale? Los grupos sigue estando, pero puedes seguir viendo las clases, sobre todo si te has apuntado en junio, etcétera. Entonces, en agosto se paga la mitad, ¿vale, Roberto? Y luego teníamos a mi Teresa, que estaba Sí, por ahí. el tema Teresa, de la clase de la planificación, vais a Teresa, hacer una... la hija de Fernando. La ordenanza, arte. Ah, Buenos vale. días. Vale, Buenos días. pensaba que decías de Fernando. Fernando, digo, no puede ser. Vale, No, de sí. Fernando, el de la academia, no. Dime, Teresa. El tema de la clase de la planificación, vais a hacer como una diferenciación de la gente que lleve nada y la gente que lleva a lo mejor un año o varias vueltas del temario. A ver, nuestra idea de Es la... más bueno, genérica. Sí, bueno, sí. tú No. tú lo has leído entero, yo no. Que en principio va a ser una cosa más genérica para que cada uno se lo adapte a sus circunstancias. Y luego sí que podemos hablar con cada uno para ver los casos concretos, sí. Eso ya lo veremos. Sí, lo que Esther os va a enseñar, Esther Ignacio, tenemos preparado una clase para la semana que viene que creo que va a ser muy interesante. El PowerPoint yo lo he visto, está muy completo, en la que vamos a enseñaros los tips para organizaros y planificaros. Dividir la materia en trocitos para poder acotarlo, poner en la programación cosas similares, es decir, si yo estudio el tema 3, no me voy a poner a continuación a hacer supuestos cortos del tema del bloque 3, ¿vale? ¿Qué digo yo? De recaudación. O sea, entonces hay una serie de criterios que ellos os van a mostrar. Vosotros os vais a planificar siguiendo esos criterios y por supuesto le podéis enviar esas planificaciones a ellos para que os digan, oye, ¿cómo no llega, Teresa? Ponte las pilas. Tú vas a ser la que tú marques el ritmo. Cuando tú hables con Esther o con Ignacio, con el que sea, ella sabrá, porque te ven los chats, si tú eres de avanzado, si eres de inicial, si vas solo al primer examen, si te has apuntado tarde, depende de dónde viene, entonces ella te puede aconsejar y adaptar. Lo que no podemos hacer es 300 programaciones individualizadas, pero orientaros, seguro, tenlo No, por seguro. claro, es que a eso me refiero, porque yo, por ejemplo, que he suspendido, es como que he vuelto a tener que iniciar todo y me he visto un poco en blanco de por dónde empiezo, qué acre de importancia, qué tengo que a lo Vamos a mejor... hablar de todo eso, sí, vamos a hablar de todo eso. Vale, perfecto, gracias. ¿Vale? Desde este momento, si os digo que si tú quieres hacer alguna planificación y empezar a enviarles alguna sugerencia, ellos desde este momento ya están en disposición de contestaros. Ya os digo. También te digo, Teresa, y a todos en general, nosotros, ya sabéis, digamos, la pauta de contestación de las preguntas que tenemos. Paco es la inmediatez, Esther y yo, Ignacio, no somos la inmediatez.
O sea, a nosotros sí que nos gusta madurar las cosas y te quiero decir que tú a lo mejor lo preguntas a las 10 de la mañana y te respondemos a las 6 de la tarde. Claro, porque a las 10 de no la hay, mañana estamos claro. trabajando, no Sí, podemos. pero tú sabes que Paco en el desayuno, en vez de comerse la tostada, coge el móvil y está todo el día pum, pum, pum. Yo como tengo dos teléfonos, el de la academia lo dejo en el trabajo y yo me voy a desayunar con mi móvil personal. Entonces, Paco ya por fin tiene dos teléfonos, aunque no sé cuál es el que tiene, porque ya habré visto en los WhatsApp que los tiene mezclados. Pero desde este momento tú ya. Si queréis una puntualización muy rápida, siguiendo lo que ha dicho Ignacio, los que hayáis suspendido el primero, lo primero que tenéis que hacer es coger el examen y yo creo que os enviéis, si no os lo vuelvo a enviar, de cada pregunta del examen, de qué tema era, para que veáis si habéis fallado en los bloques 1 y 2, como Ignacio ha dicho al principio de la charla. Si es así, Teresa, ya sabes por dónde tienes que empezar. Bloque 1, bloque 2. Ya he empezado por el primer bloque. ¿Fallaste muchas del bloque 1 y bloque 2? Creo que fueron un poco los nervios, el agobio, y sobre todo eso que el tema de los primeros bloques, lo que habéis dicho, que se han considerado por priorizado. El segundo examen, que son mucho más temarios, que se peca mucho de esa partida. Sí. De todas formas, también te digo una cosa, yo lo sé porque te veo, conozco a tu padre que me lo cuenta, que hablamos mucho del tema y tú eres muy trabajadora y suspender un año, vamos, Sí, no pasa nada, no pasa nada. no Eso pasa es que acaba de nada. empezar, no pasa nada. ¿Vale? Tú dale caña que tú vas para adentro. Ojalá. Seguro, no tengo ninguna duda. Bueno, pues Ignacio, Pues si nada. quieres decir algo desde allí, lo puedes decir en catalán. Uy, no te Dale, oímos. dale a la barra espaciadora a la cabeza, No te oímos. que está hablando en catalán. No, es que no se le oye. ¿Qué pasa? Ahora, ¿Por qué no? es que me había Ahora. silenciado para que no hubiera ruido. Que nada, hay dos cosas importantes porque hoy me ha escrito Ana por privado, no me acuerdo ahora del apellido, que Hombre, si no le lo voy a daba, decir. Yo si sí le sé quién es. daba, si le daba algún consejo para calmar los nervios. Pues De cara bueno, al segundo. sí, igual que para el tema de levantarte esa mañana o incluso el día de antes que vaya a estar temblando como un flan, porque lo que dijo usted al principio, estáis jugando el trabajo de todo un año a un día que ya está puesto. Ese día ya está puesto, ya está marcado en vuestro calendario. Y os vais a levantar ese día y una parte importante de aprobar el examen es ese, primero, autoestima en vosotros mismos, confiar y demás, y cómo gestionar ese nervio. Y por otro lado, la parte contraria, cómo retomar el estudio una vez que has suspendido, una vez que te han dado el bofetón en la cara y has caído, saber levantarse y decir, por mis santos que apruebo este año. Y coger el libro y es así, ¿vale? Entonces, nada, Teresa, a darle fuerza y que yo pasa por eso y ya te digo, si te lo propones lo vas a conseguir, ¿vale? Y lo mismo le digo a todos los que veo por ahí, que he conocido desde otros tiempos. Hay mucha gente nueva. Alejandro, confiamos en ti, Alex. Así que, caña. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda más, seguimos en contacto por los WhatsApp y nos vemos la semana que viene. Recordad que posiblemente sea a las 4 para no interferiros en el estudio ni cortaros la tarde de los jueves. ¿Vale? Bueno, hasta Venga. luego. Vale, de acuerdo. Nos vemos. Gracias. Hasta Adiós. luego.